soy Clara Riveros y esto es De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un espacio producido por Algrano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la guerra global contra las drogas y de los debates que se han generado y se siguen generando a este respecto. Nos acompañan invitados desde Ciudad de México y Washington para analizar este tema. Voy a ir a México para saludar a Lisa Sánchez. Lisa es directora general de la organización México Unido contra la Delincuencia. Lisa trabajó anteriormente en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, OEA, y desde la sociedad civil ha colaborado en distintas iniciativas, algunas en materia de drogas y de salud pública. Lisa, buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros. Clara, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos contribuir en este espacio tan interesante. Gracias, Lisa. También en Ciudad de México saludamos a Julio Patán. Julio es periodista, escritor, periodista cultural, periodista radiofónico, conductor de televisión, escribe en diferentes medios de México y también en Letras Libres. Julio, es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Bienvenido nuevamente. Es un gusto para mí otra vez. ¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo están todas? Muy bien, gracias. Vamos con nuestra tercera invitada en Washington. Ella es María McFarland. María es asesora jurídica senior en Human Rights Watch. Anteriormente fue la directora ejecutiva de la Drug Policy Alliance, la principal organización basada en Estados Unidos que lucha por el fin de la guerra contra las drogas. Ha ocupado diferentes cargos en Human Rights Watch, incluyendo el de codirectora del programa de los Estados Unidos y subdirectora para Washington. María conoce muy bien el conflicto colombiano y ha escrito extensamente sobre temas de política de drogas, derechos humanos y América Latina. María, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes, Clara. Gracias, María. Pues vamos a comenzar y vamos a ir a nuestro primer bloque para analizar cuál ha sido ese balance de esta lucha contra las drogas que lleva aproximadamente unos 50 años. Nuestros invitados nos van a estar comentando a este respecto, porque cada cierto tiempo sobresale y vuelve este debate, pues siempre con preocupación e inquietud por seguir apostando a la que sería una estrategia equivocada o fallida. Hay algunos articulistas que han escrito pues cosas importantes y notables en estos años, muchas investigaciones. También ha habido políticos y expresidentes que han cuestionado pues el fracaso de esta guerra contra las drogas y la necesidad de asumir un nuevo enfoque. Tenemos, por ejemplo, en 2018 a George Shultz, quien fue secretario del Tesoro y secretario de Estado en los Estados Unidos, y Pedro Aspe. Ellos escribían un artículo, de hecho, titulado El fracaso de la guerra contra las drogas, y pues allí presentan una lectura crítica de los que han sido 50 años de la lucha contra las drogas. Dicen que la guerra contra las drogas en Estados Unidos ha sido un fracaso que ha arruinado vidas, ha abarrotado las cárceles y ha costado una fortuna. La lucha contra las drogas comenzó durante el gobierno Nixon y planteó una guerra orientada al suministro. Voy a Washington con María para que nos comente. María, ¿crees que fracasó la lucha contra las drogas? Sí, yo creo que fracaso es una palabra que se queda corta, porque lo que ha sido la guerra contra las drogas es una catástrofe sin ningún lado positivo. Estamos hablando de una política por parte de Estados Unidos, pero también mundial, que ha llevado a cantidades de muertes, a corrupción sistemática en país tras país, todo en el nombre supuestamente de reducir el consumo y la demanda de drogas, sin realmente hacerlo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos hoy en día una crisis de sobredosis masiva en la cual están muriendo decenas de miles de personas cada año, a pesar de esa supuesta guerra contra las drogas que debió estar deteniendo ese consumo.
En realidad, lo que está sucediendo con la guerra contra las drogas, con la penalización del consumo y con las medidas tan agresivas, incluso frente a la venta y el cultivo de la amapola, de la coca y todo lo demás, lo que ha generado es un mercado ilícito enorme, en el cual grupos de crimen organizado han podido beneficiarse, han podido acumular un poder increíble y han podido continuar comprando a cualquier oficial o político que necesiten hacerlo para mantener su poder y continuar enviando drogas a los consumidores. El nivel de consumo no ha bajado de forma sustancial en ningún momento, y más bien lo que tenemos es terribles muertes en América Latina sobre todo, pero también en lugares como Afganistán, tremenda corrupción, y también en Estados Unidos muchísimas personas capturadas, detenidas, condenadas por delitos menores de drogas, con sus vidas totalmente arruinadas como resultado de esta política que, como digo, no tiene ningún sentido, sino que simplemente ha destruido. María, muchas gracias. Quiero preguntarle a Lisa si considera que fracasó la lucha contra las drogas en América Latina, o cuál es su lectura respecto a este enfoque estrictamente punitivo con el que se ha manejado la cuestión de las drogas. Yo estoy completa y absolutamente de acuerdo con esa aseveración. Creo que para poder situar el hecho de que juzguemos como un fracaso o un éxito una política, hay que ir a cuáles son sus objetivos declarados. Y básicamente la prohibición de las drogas que se inaugura a nivel mundial en 1961 y como bien introducías, pues en Estados Unidos y posteriormente en América Latina, se empieza a pelear con todo vigor, incluso hasta llevar a la militarización de la seguridad pública a partir de los 70s y mucho más recientemente en las últimas 2 décadas, tiene como objetivo principal la erradicación, así tal cual, la eliminación de la oferta y la demanda de drogas, y asume como un mal moral el consumo de drogas y la adicción, y por lo tanto autoriza que esta política de prohibición y de erradicación de oferta y demanda se aplique o se haga valer a través de la utilización del sistema de justicia penal o del sistema criminal. ¿Eso qué significa? Eso significa que entonces todas las actividades relacionadas con este mal y con esta cadena productiva que se ilegaliza por completo al prohibirse, van a estar entonces sancionadas como delitos que van a llevar penas mucho más graves que otros delitos, como por ejemplo la violación de menores o incluso el homicidio en algunos países, y se van a sancionar entonces con penas privativas de la libertad, esperando que con eso, más un muy buen componente de estigma y discriminación en contra de las personas que participan de este mercado, como podrían ser cultivadores de subsistencia, pequeños transportistas o incluso consumidores, sean rechazados por la sociedad, esperando que ese rechazo social y esa amenaza de la aplicación de la ley sirvan de disuasor suficiente para entonces eliminar esa demanda y poder suprimir esa oferta. Si vamos entonces a esos objetivos declarados, lo que es evidente es que no solo no se ha desaparecido la demanda, sino que tampoco se ha desaparecido la oferta, y lo que decía María, en el Inter lo que creamos fue un mercado criminal poderosísimo que genera muchas otras distorsiones que es importante mencionar para poder entonces añadir al diagnóstico de por qué creemos que esto fracasa. ¿Cuáles son algunas de esas distorsiones? Originalmente prohibimos 3 cultivos, decía María, la amapola, la cannabis, la hoja de coca. Eso significó que ilegalizamos un mercado que después en esa misma ilegalidad distorsionó la creación de otras drogas, cannabinoides sintéticos, nuevas sustancias psicoactivas, drogas de diseño. Entonces, no solo no erradicamos la oferta y la demanda, sino que generamos una distorsión en las drogas consumidas.
Ahora, cuando, por ejemplo, somos muy efectivos en suprimir el cultivo de hoja de coca en Colombia, ¿qué pasa? Surge en Ecuador, surge en Perú, surge en otros países de la región andina, o cuando logramos suprimir muy efectivamente el tránsito, por ejemplo, de cocaína, la violencia estrepitosamente sube en América Central, en los puertos mexicanos, etcétera. Entonces, estamos creando un montón de consecuencias añadidas, más el fracaso de los objetivos declarados de esta política, que sí vale la pena analizar y sí vale la pena en un análisis de costo-beneficio preguntarnos si es la mejor estrategia para lidiar con dos preocupaciones que original fueron muy legítimas: la salud pública y la seguridad. ¿Estamos teniendo mejores resultados en materia de salud pública? No. Casi todos los países demuestran un consumo incrementado, una baja en las primeras edades de consumo, y en algunos países como Canadá y Estados Unidos, crisis de muertes por sobredosis relacionadas al consumo de opioides sintéticos. Pero por el otro lado, estamos generando mejores condiciones de seguridad. Pues yo te diría que tristemente el caso de mi país, México, pues demuestra que claramente no, porque no solo llevamos 40 años de militarización de la lucha contra las drogas, sino que no hemos podido erradicar ni su producción, ni su tráfico ilícito, ni su consumo, y mucho menos su envío a los Estados Unidos, generando en el medio pues esa corrupción y esa violencia en la que hablaba María, que además, hablaremos más adelante, tiene un componente de género bien interesante y termina castigando a las mujeres con mucha mayor severidad en toda la región latinoamericana que a los hombres. Lisa, muchas gracias. Quiero preguntarle a Julio, respecto al país de ustedes dos, de Lisa y de Julio, ¿cuál es su mirada sobre la política antidrogas en México? Y si cree que este país está perdiendo la guerra contra las drogas, si el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ¿ha asumido alguna posición o ha avanzado el debate en términos de legalización o regulación de las drogas? Mira, creo que vamos a estar de acuerdo todos en esta pregunta. A lo mejor ya la misma forma de plantearlo, la guerra contra las drogas, es equivocada, ¿no? ¿Por qué guerra contra las drogas? A lo mejor hay que preocuparse por las adicciones, por ejemplo, pero el consumo y la adicción no son necesariamente lo mismo, ¿sí? Son asuntos que se tocan, pero que no son sinónimos, digamos. Lo digo porque, ya lo decía Lisa también, a final de cuentas, en la formulación misma hay una forma de moralismo, yo creo. Y ese moralismo que define la política contra las drogas de los Estados Unidos desde Nixon, como dices tú, y la sigue definiendo, yo creo que define la política hacia las drogas en México desde hace muchos años y desde luego en esta administración también. Mira, no empezamos este sexenio con malas señales, me parece a mí. Había indicios de que la discusión sobre la despenalización, sobre las implicaciones del consumo en el sentido más amplio y sobre las estrategias de lucha, y esto también es otra cosa, contra el crimen organizado, pues podían llevarnos a lugares distintos que en los sexenios anteriores. Hubo una iniciativa de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entre muchas otras, que nos permitían decir, uy, a lo mejor esta administración camina por otro lugar. Pues no, definitivamente no. El presidente López Obrador no habla mucho del asunto, no le gusta el tema, y cuando habla nos deja ver que tiene una posición, yo te diría, parecida a la que tiene ante el aborto, por ejemplo, que es una posición básicamente moralista. Lo que pasa es que no es de un moralismo recalcitrante, como hemos escuchado en otros casos en México y en otros países, ¿no? Pero es una actitud moralista, yo creo, nada más que aquí evade el tema, lo evade graciosamente. Y lo que pasa es que hay temas, sobre todo en un país con los problemas que tiene México con el crimen organizado, hay temas que evadirlos, pues es no evadirlos justamente, es decir, es ahondar en el problema, que creo que es lo que estamos viendo. Las cifras de violencia en México derivadas del tráfico de drogas y sus implicaciones y consecuencias, digámoslo así, las cifras son escandalosas, ¿no? ¿Estamos ganando la guerra? No, aunque hay algunos que tampoco quisiéramos que estuviéramos en guerra. A lo mejor ese es el principio del debate, ¿no? Julio, muchas gracias. Pues si por allá llueve, por acá no es que haga mejor tiempo. En 2016
la producción mundial de cocaína alcanzó su nivel más alto jamás reportado, con un estimado de 1.410 toneladas al año, según recogió el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2018. Recordemos que en América Latina algunas figuras de la política latinoamericana, como son los expresidentes Juan Manuel Santos de Colombia y el expresidente Zedillo de México, pues han puesto sobre la mesa este debate y han planteado la cuestión de la regulación habida cuenta del fracaso de esta política centrada en la prohibición. Ellos dicen que cada año se siguen gastando más de 100.000 millones de dólares en un intento inútil por erradicar el mercado de drogas ilegales. Sin embargo, también vimos al presidente Donald Trump diciéndole al presidente Iván Duque, y bueno, otro tanto le ha dicho al presidente mexicano. Él se refería al presidente colombiano diciendo que el presidente colombiano le había dicho y le había prometido que iba a frenar las drogas, pero que lo cierto era que hoy Colombia estaba enviando más drogas a Estados Unidos que antes de que él fuera el presidente, con lo cual ponía en duda el compromiso de Colombia a este respecto. Ahora, en las últimas semanas, se ha recrudecido la violencia en Colombia y muchos plantean que tiene que ver justamente con este tema. La gran solución que encuentra el gobierno colombiano en este momento tan crítico de violencia como hace alguna larga temporada no veíamos, es volver a las aspersiones con glifosato. La oposición ha cuestionado esto, ha dicho que esto no sirve, que daña el medio ambiente, pero que además genera problemas de salud en las comunidades de las zonas donde se hacen las aspersiones. Sin embargo, pues el tema está ahí, esto viene pasando en estos días, entonces no sabemos pues muy bien cómo va a seguir la cosa, aunque el gobierno colombiano pues tiene una política muy alineada a la política antidrogas de Estados Unidos y del presidente actual, y no parece que por esa vía, digamos, se vaya al menos a evolucionar el debate. Hay algunos sectores que plantean la necesidad de abordar esto en el legislativo, en la oposición, pero esto todavía no es como una gran fuerza política, digamos, que permita avanzar en el tema. Y quiero preguntarles si a partir de todo esto que ustedes están planteando, ¿vale la pena insistir en la prohibición o cómo avanzar en este debate y evolucionar ese debate contra las drogas? Quiero preguntarle a Julio, en México, ¿cómo se aborda esto en términos mediáticos, intelectuales, informativos? ¿Se plantea la necesidad de evolucionar el debate? ¿Cómo lo manejan en México? En términos mediáticos, informativos, académicos, de eso que llamamos la sociedad civil, sí, se plantea muchísimo. Lisa, que está aquí, pues es un ejemplo vivo de esto, y hay muchos otros, ¿no? Sí, es un tema que está, digamos, en la sociedad mexicana, en ciertos sectores, que está muy documentado. Creo que nos hemos tenido que ir obligando a volvernos expertos en estos temas, como los temas de seguridad también. Pero creo que definitivamente en el ámbito legislativo y en el ámbito político no ha permeado lo suficiente. Hay una resistencia a abordar estos asuntos a fondo, a llevar la discusión hasta sus últimas consecuencias. Otra vez, creo que hay muchos tics conservadores. Estaba hablando del presidente hace rato, pero desde luego no solo del presidente. Esto en todos los entornos políticos se deja ver. Yo creo que estamos muy en pañales, con todo y que respecto a hace 10, 15 años, hemos avanzado muchísimo en la discusión. Insisto, tenemos mucha información a mano, tenemos muchos debates permanentemente en activo, las cámaras están también atentas a estos temas, aunque no terminen de aterrizarlos, digamos, en términos de formulación de leyes como debería de ser. Sí, y si tú te acercas a los medios, creo que en términos generales, voy a usar un término sumamente abstracto, pero no importa, abunda una posición, digamos, progresista, libertaria, diría yo, sensata y básicamente informada sobre el tema de la regulación, de la despenalización, etcétera. Insisto, el problema, creo que esto es un hecho, es que no termina de transminarse esta conversación, este diálogo,
este estado de ánimo, casi voy a decir, a los entornos políticos y legislativos. Ahí sí nos falta muchísimo, me parece. Y no lo sé, a lo mejor me equivoco. De momento tampoco creo que vaya a suceder, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Julio, muchas gracias. Pues yo creo que estamos bastante parejos en este tema y en la manera de abordarlo, porque el debate en términos académicos e intelectuales e incluso informativos parece que va a una velocidad mayor que en términos legislativos y políticos. Quiero preguntarle a Lisa, ya que ella conoce bastante bien este tema, si puede ilustrarnos un poco, porque hay algunos países que ya han avanzado en este camino, tanto no solo del debate, sino en términos de legislación, de cambio de política, de legalización, de regulación e incluso de comercialización de ciertas sustancias. Quiero preguntarle si nos puede ilustrar brevemente como cuáles serían esos países que se han convertido en referencia y cuáles han sido las consecuencias en este cambio político y legislativo. Con mucho gusto. Bueno, antes de entrar en ese tema internacional, simplemente reconocer que tanto México como Colombia en los últimos años dieron pasos agigantados que con los cambios de administración desafortunadamente no siguieron. Pero sí hay que reconocer que, por ejemplo, en el caso de México contamos con más de 80 iniciativas legislativas en materia de desarticulación de la guerra contra las drogas y la gran mayoría de ellas que avanzan hacia la regulación de cannabis, que ya es una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia el legislativo eliminar la prohibición administrativa de la marihuana y hacerlo antes del 15 de diciembre. Hay una popularización de los casos de juicio de tutela, como sería en Colombia, o de casos de amparo, como es en México, en donde las personas individualmente han podido conquistar el derecho a consumir cannabis bajo la protección del libre desarrollo de la personalidad, y que en términos de opinión pública lo que hemos logrado hacer en los últimos 10 años ha sido sin precedentes. 80% de la opinión pública mexicana está a favor de la legalización para usos medicinales de la cannabis, cosa que se hizo realidad legislativamente en el 2017 y que desafortunadamente no ha podido ser verdaderamente implementada por la falta de voluntad política de un poder ejecutivo que lo que no hace es emitir los reglamentos con los que formalmente se podría dar paso a este uso de manera universal y generalizada. Y que en 40% de los casos la gente rechaza activamente la prohibición de la marihuana, cosa que hace unos años era impensable. Lo mismo sucedió durante las dos administraciones del gobierno Santos, en donde se hizo un esfuerzo muy grande por reenfocar la política de drogas hacia el tema de salud pública, se suspendieron las aspersiones, se optó por la erradicación voluntaria y el trabajo con las comunidades, esfuerzos que pues desafortunadamente se están abandonando en favor de esta nueva retórica que sí hay que decir es exportada directamente por Estados Unidos, porque no hay una política más exitosa para los grandes polos consumidores que exportarle la obligación a los demás, a los países de producción y de tránsito para poder detener. Habiendo dicho eso, hay muchísimos ejemplos de otros países que sí en las últimas 2 décadas han avanzado. Portugal quizás es el más paradigmático, que hace más de 10 años despenalizó el consumo y la posesión de todas las drogas, no solo de la marihuana, sin que esto haya significado que el estatus legal de estas sustancias haya cambiado. Siguen estando prohibidas, pero la gente no va a la cárcel ni por consumirla ni por poseerlas, y al contrario, lo único que se hace es abrir un proceso administrativo en el cual las personas que se encuentran en posesión de cantidades superiores a las dosis de aprovisionamiento que se calculan entre una semana y 12 días, simple y sencillamente son referidos a servicios de salud para garantizar que el Estado siempre esté monitoreando, digamos, de alguna manera, si no hay alguna necesidad de intervención, ya sea de servicios de vivienda, de educación, de trabajo social, etcétera. Portugal tiene muy buenos indicadores, no solo en el control, por ejemplo, de epidemias como el VIH-Sida, que normalmente también se propaga con mayor facilidad entre las personas que se inyectan drogas, sino que también pudo bajar los niveles de inicio en el consumo de los adolescentes, los niveles de adicción a todas las sustancias declaradas ilícitas, y pudo mejorar mucho la proximidad social de sus servicios de salud para acercar a la mayor cantidad de gente posible a los servicios de tratamiento. Ahora, en temas de regulación legal, formalmente
ya todo el mercado, desde la producción hasta el consumo, legalizado, pues sabemos muy bien que las primeras jurisdicciones en hacerlo fueron Colorado y Washington en los Estados Unidos, pero que como país el primero que avanzó en ese sentido fue Uruguay. El segundo país que avanzó en ese sentido con el caso de la cannabis en su totalidad, con todas sus provincias, fue Canadá, que hoy en día está a punto de suceder en países, por ejemplo, como Nueva Zelanda y Luxemburgo, y que tenemos ya más de una treintena de jurisdicciones en donde el consumo y la posesión de drogas están despenalizados, más de una docena de estados en Estados Unidos en donde ya hay mercados legales habilitados, y alrededor de 27 países en 4 continentes que están discutiendo legislativamente la posibilidad de regular la marihuana precisamente para sus usos adultos, científico, industrial, etcétera. Entonces creo que hay una muy buena atracción. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene una fecha límite en diciembre de este año para poder emitir un veredicto sobre si cambia o no de clasificación a la marihuana dentro de las listas de las convenciones de ONU que la prohíben, y básicamente yo diría que esto es una cuestión de tiempo en lo que el mercado de cannabis se regula. De hecho, el caso colombiano también es una muy buena muestra de cómo se inició con un mercado medicinal que permitía una serie de discusiones importantes que tuvieron en el legislativo. Eso al final del día terminó siendo aprobado, y aunque tiene todavía modificaciones que hacerse, pues es algo que va avanzando. En países que pensábamos impensable que esta discusión se asentara en América Latina, como Paraguay, que era, ¿no?, el heraldo de la prohibición en Sudamérica, está dándose esta discusión, lo mismo que en otras jurisdicciones con otras sustancias. Creo que el caso de algunos estados de Estados Unidos es importante, donde ya se habló incluso de la despenalización de algunas sustancias psicoactivas como los hongos alucinógenos, y se está hablando también de las posibles terapias psicodélicas para pacientes terminales o con síndromes de estrés postraumático, por ejemplo, pues en países que participan mucho de la economía de la guerra. Entonces, hay buenos resultados. En general, lo que hemos documentado es que el consumo no aumenta de manera significativa. Puede haber ciertos aumentos estacionales, pero la legalización per se no genera un consumo masivo. Hay una mejor posibilidad de entender cuál es la magnitud real del consumo, la demanda y el grado de afectación a la salud que pueden generar estas sustancias. Y lo que sí se mejora sustancialmente es el tema de seguridad, el sobreuso del sistema de justicia penal, encarcelando, como decía María, sobre todo a los pequeños consumidores de sustancias, digamos, que no le estaban haciendo daño a nadie más que a ellos mismos. Y también, pues, un hecho interesante que, digamos, podemos debatir qué tan deseable es que los objetivos de política se centren en eso, pero sobre todo un efecto recaudatorio muy importante, donde, por ejemplo, te menciono solo el caso de Canadá, donde las provincias en el primer año después de la legalización lograron recaudación por más de $132 millones, mientras que el gobierno federal se hizo de $55 millones solo en los días subsecuentes a la legalización a nivel nacional en Canadá. Entonces, hay motivos, digamos, para ser optimistas, y los resultados de esos sistemas de monitoreo y evaluación también dan para un análisis mucho más allá de la moralidad. Lisa, muchas gracias por tu importante reporte. Nos ayuda a comprender mejor cómo han ido avanzando otros países. Quiero ir a Washington para preguntarle a María si considera que Estados Unidos debe superar el enfoque centrado en el prohibicionismo y avanzar en otras formas y mecanismos, y en qué términos debería este país, pues, dar ese debate actualmente. Sí, no, sin duda Estados Unidos tiene que avanzar en reformar la política de drogas. Lamentablemente no hay esa voluntad política en este momento en los niveles más altos del poder en Washington. Sin embargo, yo creo que la población americana sí está cambiando su perspectiva frente a la guerra contra las drogas, gradualmente. Empezó con el cambio que mencionó Lisa en relación con el cannabis, donde varios estados ya han no solamente legalizado la marihuana medicinal, el uso medicinal del cannabis, sino también una regulación en general del mercado del cannabis, que ha permitido que muchos americanos vean que no pasaron las cosas terribles que estaban advirtiendo los opositores que iban a suceder, ¿no? No hemos visto un aumento dramático en el consumo, excepto
entre algunos sectores de personas de la edad mayor que han, en algunos casos, aumentado el consumo porque los ayuda con dolores y problemas de salud. No hemos visto un problema grave con ventas a los niños, ni nada por ese estilo. Entonces, eso ha ido cambiando la perspectiva de muchos americanos. De hecho, ahora hay un referendo que va a suceder en noviembre con las elecciones en el estado de Oregon, que es para despenalizar el consumo de todas las drogas. No solo el cannabis. En Estados Unidos, en prácticamente todos los estados, se penaliza el consumo de una manera muy, muy dura. Y la policía, de hecho, captura a más personas simplemente por poseer drogas para su consumo, a más personas por ese simple delito que por cualquier otro delito. Y de hecho, más que por todos los delitos supuestamente violentos, en su conjunto, para darte una idea simplemente de cómo Estados Unidos, de cómo los estados de Estados Unidos están usando sus recursos y su policía. Es para luchar contra los pequeños consumidores, para capturarlos, para arruinarles sus vidas, porque con una condena después es muy difícil conseguir educación, trabajo, dónde vivir. Entonces genera una secuela de problemas que realmente es devastadora. Y entonces todo esto yo creo que está llevando a que haya una apertura dentro de la población a medida que la gente se ha ido dando cuenta de los problemas, una apertura a la reforma. Sin embargo, los políticos en Washington se mueven normalmente más lento. Sí hemos visto en la Cámara de Representantes una propuesta de reforma en cuanto al cannabis muy buena, que ha sido aprobada por la Cámara. Y eso es un avance histórico, pero no ha sido aprobada por el Senado, que está en manos de los republicanos, que tienen una posición más conservadora frente a la guerra contra las drogas. Y el presidente Trump ha tenido una retórica bastante contradictoria, pero en el fondo él usa la guerra contra las drogas más que nada como una herramienta para estigmatizar a poblaciones vulnerables, especialmente a los inmigrantes centroamericanos que cruzan la frontera, quienes él ha tildado de narcotraficantes y ha usado eso como una excusa para castigarlos aún más duramente, para justificar sus terribles políticas frente a la inmigración. Entonces, tenemos una situación contradictoria en la cual la población quiere reformas o está cada vez más abierta a las reformas, pero en Washington actualmente eso es difícil. María, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro tercer bloque para hablar de las implicaciones de lo que sería un eventual cambio en el enfoque de la política antidrogas en las Américas, que pues tendría que abarcar diferentes dimensiones, tanto la política, la legislativa e incluso la cultural, para, digamos, sacar el tema desde un punto de debate moral, como enfatizaba Julio hace un rato. Quiero preguntarle a Julio, viéndolo desde México, pues que finalmente es un tema que también nos interesa mucho en Colombia y a todos los países que tenemos, digamos, este problema que afecta de muchas maneras la vida de los colombianos. ¿Cuáles serían, digamos, las ventajas que podría tener para México un cambio global en toda esta política antidrogas? Bueno, yo creo que son muchísimas las ventajas, pero vamos a empezar por esta. No deberíamos pensar que la prohibición, el espíritu prohibicionista hacia las drogas, solo tiene que ver con las drogas, ¿de acuerdo? Es un problema fundamentalmente de las drogas, del consumo, del negocio de las drogas, de la criminalidad que se deriva de la venta de drogas, etcétera, pero también tiene que ver
con cómo nos entendemos como ciudadanos, con cómo entendemos los derechos de nuestros conciudadanos y sobre todo con cómo entendemos cómo el Estado debe entender y respetar nuestros derechos como ciudadanos. Es decir, el término moralización que hemos usado tantas veces hoy aquí es muy aplicable justamente por eso. También tiene que ver esto con los límites de la intromisión del Estado, por llamarlo de alguna manera. Normalmente hay que decir de los gobiernos, ¿sí? En nuestras vidas, en el uso que le damos a nuestros cuerpos, en la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia salud y etcétera. Entonces, creo que en México el espíritu tutelar, por decirlo así, más allá de lo debido, sigue muy presente. Creo que tiene mucho que ver también con la personalidad del titular del Ejecutivo, de nuestro presidente, pero no nada más. Es decir, es también propio de las administraciones anteriores. Entonces, más allá de las implicaciones económicas que ya hemos señalado, más allá de las implicaciones que tiene en términos de la violencia, y México tiene un problema, no hace falta decirlo, gravísimo de violencia, creo que tiene que ver con el ejercicio de las libertades y con el modo en que entendemos las relaciones entre los sectores gobernantes y la población, por decirlo así. México hoy en día, y creo que esto también tiene que ver con el asunto, ve un discurso muy moralista hacia el modo en que nos conducimos los ciudadanos, no solo respecto a las drogas, del Poder Ejecutivo, del presidente para abajo, todo el tiempo están cayendo sugerencias, regaños, etcétera, sobre nuestros cuerpos, sobre cómo se deben regular determinadas formas del consumo, no solo de drogas, de los alimentos chatarra y etcétera. Entonces, creo que, digamos, esta contracorriente, por decirlo así, este espíritu anticonservador, a final de cuentas, sería, por muchas razones, pero para empezar por esta, muy sano para México, y creo que no solo para México, ¿no? Claro que sí, Julio, pues también habría que aplicarlo en los otros países de la región. Aquí, digamos, sí hay algunos sectores liberales y progresistas en la política colombiana. Con pues, el anterior gobierno, al menos había un cambio de lenguaje, que el cambio de lenguaje no es algo menor, porque tiene mucho que ver en la forma en cómo lo asume la sociedad colombiana y pues ahora hemos vuelto en varias cosas como, digamos, un retroceso de las mentalidades y de todo que dificulta mucho discutir ciertos temas socialmente, porque la gente tiende a creer que dar esta discusión y este debate es como inducir a los jóvenes a consumir drogas, y tampoco se trata de esto, pero hay que ver las cosas con una mirada realista, sobre todo cuando los resultados pues no han sido los esperados. Si llevan décadas haciendo aspersiones de glifosato y pues las diferentes medidas que han aplicado no dan los resultados esperados, eso significa que hay que revisar la política. Así que tus observaciones van muy bien para México, pero también para Colombia, y pensaría yo que para América Latina en términos generales. Julio, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Un gusto, al contrario. Abrazos para allá, para todas. Muchas gracias, Julio. Hasta una próxima. Pues voy a preguntarle a Lisa. Quiero preguntarle, ya que ella ha trabajado mucho este tema, tanto desde la formulación de políticas públicas como de investigación, pues, ¿qué opinión tienes de cómo podría avanzar América Latina en términos políticos, legislativos, incluso culturales, que son un tema importante, para poder ver este tema, digamos, desde una perspectiva más realista, pero también en cómo implementar un enfoque que sea pensado desde la salud pública y sobre todo que esto no cambie con el cambio de gobierno, porque esto es algo que realmente afecta y que uno puede ver un gran retroceso de un gobierno a otro. ¿Cómo hacemos para que los cambios puedan ser de largo aliento y no vayan a sufrir retrocesos con los cambios de gobierno?
Mira, yo empezaría justo un poco por retomar las ideas de Julio, diciendo que lo más importante para América Latina es que hagamos seria pedagogía política. Es decir, la gente tiene que entender que no, pese a que es contraintuitivo y que llevamos muchas décadas de educación en ese sentido, las drogas no son un mal que se deben erradicar de la tierra, no todo consumo es adicción, las adicciones son un problema de salud que son perfecta y absolutamente tratables y que drogas no es igual a delincuencia, que por lo tanto lo que tenemos es que gestionar este fenómeno desde las políticas públicas que podamos. Pues habiendo dicho eso, el cambio justo de lenguaje, de narrativa, un esfuerzo serio de nuestros gobiernos por educarnos desde los derechos humanos en el tema de drogas para que sepamos que las personas son eso, ante todo personas y sujetos de derechos, y las políticas están ahí para maximizar el beneficio de todos, tanto en términos de salud como en términos de derechos humanos y seguridad. Después de eso, evidentemente, requerimos cambios legislativos. Sí ha sido posible ir cambiando poco a poco la retórica de la prohibición mundial de drogas, construyendo de abajo hacia arriba. Y Uruguay lo demuestra, un país tan pequeño, tan vulnerable a la crítica internacional, decidió simple y sencillamente hacer un cambio legislativo y ese cambio legislativo lo apoyó en políticas públicas serias, que lo que hicieron al mismo tiempo de regular el mercado de cannabis fue acrecentar la inversión pública en servicios de prevención y tratamiento, hacer campañas y servicios, acercar sobre todo servicios a las poblaciones clave y más vulnerables como jóvenes, personas en conflicto con la ley, personas que de alguna manera ya pudieran ser susceptibles a las ludopatías, a las adicciones, etcétera. Acercaron servicios, acercaron campañas, acercaron recursos, de manera que esas personas pudieron ser atendidas de manera oportuna. Y al mismo tiempo lo que pudieron hacer fue reinvertir, digamos, como los recursos, bien lo decía María, gran parte de nuestros esfuerzos en América Latina en términos de policía, investigación, trabajo de fiscalías están tan concentrados en este régimen de excepción de la persecución de drogas que dejamos de perseguir otros delitos que afectan más a la ciudadanía, y esa reorientación también va por la vía de las políticas públicas. Nosotros en México hemos optado por sentar precedentes judiciales a partir del uso de los órganos jurisdiccionales o de las cortes para que estos cambios puedan permanecer en el tiempo justamente y no sean simple y sencillamente el capricho de un gobierno, pero yo creo que poco a poco el cambio de opinión pública los va sentando y su temporalidad va quedando garantizada. Simplemente por poner un ejemplo de qué tan urgente es y qué tanto lo necesitamos en México, yo te diría que el tema de la lucha contra las drogas autorizó un régimen de excepción de persecución penal que hubiese sido impensable aceptar de manera constitucional y sobre todo de manera popular para la persecución de cualquier otro delito, pero estamos tan acostumbrados y somos tan adictos al castigo en materia de drogas que sí lo aceptamos para el caso de los delitos de drogas. Y el ejemplo es desde que se autorizó esta narrativa con el expresidente Felipe Calderón en el 2006, lo que hemos visto es un aumento de más del 37%, por ejemplo, en el número de personas que son detenidas por delitos contra la salud o posesión, por ejemplo, de narcóticos, que es uno de estos delitos contra la salud, sufrir 37% más tortura al momento de la detención que cualquier otro detenido de cualquier otro delito por la misma corporación, ya sea la policía, ya sea el ejército, etc. Para los delitos de drogas autorizamos la incomunicación, autorizamos violaciones a los derechos humanos que no autorizamos para ninguna otra cosa, y eso al final del día no nos ha servido de nada. ¿Qué podemos hacer? Movilizar a la sociedad. Tenemos que cambiar esa opinión pública, tenemos que lograr esos cambios legislativos, tenemos que plasmar esos cambios legislativos y acompañarlos con esfuerzos programáticos y de políticas públicas serios, y si se puede también, y si hay materia para lograr el apoyo de los tribunales, para lograr esas tutelas más en el largo plazo, hacerlo también. Y sobre todo, pues nunca claudicar. Nosotros en México y sobre todo en México Unido contra la Delincuencia llevamos ya 8 años trabajando este tema. Mira que hemos logrado ya jurisprudencias, hemos logrado pasar ciertos cambios legislativos, hemos cambiado esa opinión pública, y yo sí creo que es cuestión de constancia y de que logremos finalmente pues hacer ese cambio mucho más general. Ayudará evidentemente que hacia finales de este año pues tendremos más países del G20 sumándose a este tipo de políticas alternativas, y tendremos también más países en los que quedará proscrito hacer uso, por ejemplo, de la pena de muerte para sancionar estos delitos. A mí sí me queda claro que esta va a ser una batalla generacional que terminaremos por ganar. Sin embargo, bueno, necesitamos el apoyo de la mayor cantidad de gente que se pueda.
Lisa, muchas gracias, pues ha sido muy enriquecedor tenerte con nosotros para tratar de comprender un poco mejor este tema y su evolución en diferentes países. Esperemos que sea así como dices y que, bueno, podamos ver más avances. Lo que se ha logrado no es poco. Todavía pues hace falta avanzar sobre todo en materia política y legislativa y en esos mecanismos que planteas como para que no pueda cambiar según el ánimo del gobierno de turno. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y esperamos tenerte nuevamente para abordar este y diferentes temas de México y de la política antidrogas. Muchísimas gracias a ti, Clara, y ojalá que nos veamos pronto. Muchas gracias, Lisa. Pues vamos con nuestra tercera invitada a Washington porque quiero preguntarle si habría ventajas para Estados Unidos y cuáles serían esas ventajas si se produjera un cambio en su política antidrogas, en sus exigencias de lucha contra las drogas a América Latina y en general a los países a los que les reclama y les exige tanto. Y una cosa, por último, ¿cómo ves esto también teniendo en cuenta esta coyuntura electoral en la que están en Estados Unidos? Si ves diferencias notables respecto a este punto entre republicanos y demócratas para que nos puedas ilustrar un poquito a nuestras audiencias, por favor. Sí, mira, yo creo que ese no va a ser un tema electoral, así que no creo que veamos muchas conversaciones sobre el tema de política de drogas, pero sí, yo creo que para las personas en Estados Unidos, para el pueblo de Estados Unidos, sí sería muy bueno cambiar la política de drogas, tanto doméstica como la política internacional. Estados Unidos ha invertido billones de dólares en la guerra contra las drogas internacionalmente. Ha dicho siempre que apoya los derechos humanos, que quiere ayudar a estos otros países a tener paz, seguridad, desarrollo, y sin embargo sigue invirtiendo en una política que produce exactamente lo contrario, ¿no? Que produce este crimen organizado masivo, que fortalece la corrupción. Entonces, si Estados Unidos en serio quiere ayudar a otros países, a sus países vecinos, a México, a Colombia, a tener mayor seguridad, mayor respeto por sus poblaciones, un mejor estado de derecho, menos corrupción, entonces efectivamente acabar con la guerra contra las drogas y encontrar nuevas políticas, nuevas formas de abordar este tema sería fundamental. Y yo creo que eso beneficia a la población de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que para algunos políticos en Estados Unidos, para algunas agencias, la forma en que han estado operando es algo que de alguna manera les funciona, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer la DEA si se acaba la guerra contra las drogas? ¿No? Como decía antes, el presidente Trump utiliza el estigma contra las drogas para pintar a todas las personas que cruzan la frontera como narcotraficantes. Y eso le sirve para su retórica que está tan llena de odio frente a los inmigrantes. Entonces, es una pregunta que tiene dos respuestas, ¿no? Yo creo que le serviría muchísimo a Estados Unidos cambiar de política. Yo creo que aún así tendría que invertir dinero en apoyar a otros países, en establecer sistemas alternativos, pero sus propios estados han demostrado que sí hay formas diferentes de hacer las cosas. En Colorado, en Washington, hemos visto buenos resultados, y eso se puede llevar a otros países de una forma distinta, aprendiendo los errores quizás, pero se puede hacer y se puede hacer muy bien. Y Estados Unidos debería estarse adelantando a las reformas, buscando asegurar que funcionen, que sean exitosas, en lugar de estar luchando en su contra. Y te quería comentar una cosa sobre la situación de Colombia, porque yo quiero mucho a Colombia, trabajé mucho en el país,
Y yo he visto a lo largo de décadas cómo el país ha sido dañado por la guerra contra las drogas, por este enfoque prohibicionista que finalmente ha terminado fortaleciendo a grupos armados, ilegales, y que ha significado que a pesar de los procesos de desmovilización y los procesos de paz que puedan haber, siempre hay un incentivo financiero para ciertos grupos para continuar operando, para continuar corrompiendo a las autoridades y para continuar cometiendo delitos gravísimos y tratar de controlar el territorio. Hay elementos políticos también, evidentemente, pero yo sí creo que para que Colombia pueda avanzar de una forma más completa en tratar de terminar su conflicto armado, necesita abordar el tema de política de drogas. Yo creo que si no lo hace, eso va a ser muy difícil. Así que te dejo con esa idea. Me parece también una cosita más que el esfuerzo por decir que hay que el problema es que han dejado de la aspersión de cultivos, que eso fue un error. Eso es una distracción total, ¿no? Y que hay que manejar la conversación de otra manera muy distinta. Muchas gracias, María, por tus observaciones, por tocar puntos muy oportunos. Evidentemente es como dices, pues de hecho en estos días que se ha recrudecido la violencia y las masacres en diferentes regiones del país, en la prensa diferentes analistas han dicho que esto hay que tratarlo como el problema de fondo y no una solución cosmética, y el problema de fondo tiene que ver justamente y pasa por ahí, por una reformulación de la política antidrogas, que mientras esto no ocurra, la violencia en este país no va a terminar, indistintamente de que se desmovilicen paramilitares o bloques de guerrilla. Esto hay que abordarlo con otro enfoque. Desgraciadamente, parecería que el gobierno actual pues va por otra vía, lo entiende de una manera diferente y por eso insiste en la efectividad de atacar el problema de las drogas a partir de este tema de las aspersiones con glifosato. Quería preguntarte una última cosa, porque viendo comparativamente, ya que tú conoces también América Latina y Colombia, decían el expresidente Santos y el expresidente Zedillo en un artículo que publicaron conjuntamente el año pasado, ellos concluyen diciendo: la elección es simple, podemos entregarles el control a los gobiernos o a las elecciones criminales, pero no hay una tercera opción. ¿Tú consideras que esto es razonable, que este planteamiento es razonable? Es una descripción muy realista de la situación. Sí. María, muchas gracias, pues ha sido muy ilustrativo tenerte junto con nuestros otros invitados desde México para analizar esta problemática y pues tratar de aproximarle diferentes elementos a nuestras audiencias para que tengan una mejor aproximación del tema y pues tratar de entender que hay que evolucionar en la discusión. A ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para ver qué está ocurriendo en otro lugar del mundo.